Después de 70 años, Uruguay retomó en 2018 la exportación de piedra partida con destino a Argentina. Se trata de una novedad importante que permite soñar con la reactivación de lo que fue esta industria minera que llegó a dar trabajo a 14.000 personas solo en el departamento de Colonia. Sí, en la primera mitad del siglo XX, Uruguay abasteció a Argentina de este tipo de roca para la elaboración de hormigón, elemento clave para la construcción de edificios y para la concreción de obras públicas. Pero desde el primer gobierno del general Juan Domingo Perón, alrededor de 1950, aquella corriente comercial quedó trunca por decisión de las autoridades de Buenos Aires. Entonces, ¿qué posibilidades se abren ahora? ¿Cuál es el atractivo de esta actividad minera? De eso es que vamos a conversar en los próximos minutos con el geólogo Guillermo Popelka, consultor en temas mineros, con quien hemos estado otras veces. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Emiliano? ¿Cómo estás? Y con el ingeniero Walter Canata, gerente general de Canteras Unidas del Riachuelo, la empresa argentina que gestiona esa cantera ubicada en las costas de Colonia y que fue la que reabrió, la que puso en marcha esta exportación, esta nueva exportación al otro lado del río. Walter, también bienvenido. Gracias, Emiliano, mucho gusto. Primero a Guillermo, aclaremos qué significa el término piedra partida, porque para muchos oyentes puede ser un descubrimiento, ¿no? ¿Qué es piedra partida? Bueno, es una piedra que ha sufrido un proceso industrial en la que primero se extrae de la cantera a tamaño de bloque y luego es reducida a distintas medidas según la solicitud, según el cliente. ¿Pero qué tipo de medidas, por ejemplo? ¿Hasta qué tamaño puede ser? Que lo diga él, me parece que va a ser mejor. Mira, el espectro se traduce en medidas desde los 5 milímetros, por ejemplo, 5 a 10 milímetros, 15 a 20 milímetros, 6 a 20 milímetros, que es la piedra que la gente normalmente conoce para hacer hormigones. Ajá. A tamaños como piedras de 1 tonelada, 5 toneladas para hacer obras de escollera e infraestructura en los puertos. Una enorme variedad. Sí, por supuesto. Las más chicas se parecen a lo que uno llamaría pedregullo. ¿Es eso? ¿Es lo mismo? Tal cual. Normalmente uno le dice pedregullo a la piedra partida de menor tamaño, la más pequeña. Pero también hay de otros tamaños, como quedaba claro recién, ¿no? El material, la materia prima se encuentra en el subsuelo, como ustedes decían. Para extraerlo hay que usar explosivos que fraccionan la roca. El oyente puede preguntarse, ¿y por qué esto es minería? ¿Es minería ecológica, además? ¿Cómo es eso? Bueno, si es una actividad que cumple todos los reglamentos, digamos, todas las medidas preventivas y de respeto y de renovación al medio ambiente, es una minería aceptable medioambientalmente y productiva y beneficiosa. Sí, en eso es lo que queremos insistir. Pero es tú que en particular Uruguay puede estás muy hacer entusiasmado eso. con esta forma de minería. ¿En contraste con cuál? ¿Cuál es la comparación? Bueno, lo que se ha querido hacer en Uruguay es ver un demonio en la minería, cuando en el mundo la minería se hace bien, cuando se hace bien hecha. Vamos a decir, un país como Suecia, sabemos que tienen normas de producción y es el primer productor de hierro y metales en Europa, ¿verdad? O sea que es una minería a cielo abierto, de gran porte, todos esos adjetivos que tanto incomodan a algunos, pero que está bien hecha. Y eso se puede hacer en Uruguay. Este es un primer caso, el de Minera Riachuelo, en que trabaja una minería no metálica. Pero nosotros, Uruguay, ya hemos comprobado que tenemos metales y que podemos explotarlos ecológicamente, con respeto al medio ambiente y no privarnos de ese valor para el desarrollo del país. ¿Qué características tiene esa roca ubicada en el subsuelo uruguayo, en las costas de Colonia en particular, que la hacen atractiva para ser utilizada en la mezcla de hormigón? Emiliano, la fortuna, la naturaleza, Dios, lo que sea, ha puesto a un lado de la orilla un material,
una disposición, una oferta, y del otro lado, del lado de Buenos Aires, de Argentina, una gran demanda, como es una ciudad tan grande como Buenos Aires. Así que es lo único que es razonable es que haya comercio, es decir, que llevemos la piedra uruguaya a Buenos Aires y Buenos Aires se abastezca con buena piedra y barata del Uruguay. Eso es lo que sería normal si no hubiera habido tantos inconvenientes de índole totalmente extramineros. Pero mi pregunta iba sobre todo a esto. Esta piedra, esta roca, no solo existe acá, no solo existe en Uruguay, en Argentina también está. Pero mucho más lejos. Ah, hablemos de eso. Y ahí capaz que... Que lo diga el ingeniero que lo conoce bien. Capaz que podemos ir a la historia, podemos hacer un paréntesis, flashback. Argentina acaba de rehabilitar esta importación de piedra partida uruguaya, que había sido prohibida en la primera presidencia de Juan Domingo Perón, que buscaba incentivar el trabajo en las canteras del sur de la provincia de Buenos Aires y también de la provincia de Córdoba, ¿no? ¿Qué importancia llegó a tener este negocio acá, de este lado, en nuestro país? Mira, la realidad es que el departamento de Colonia tuvo un altísimo desarrollo en esas épocas, como bien vos lo dijiste. Había más de 15.000 personas trabajando en el departamento con más de 50, 60 yacimientos. No solamente de piedra, sino también de arena. La gente recordará las exportaciones desde Conchillas, desde Juan Lacase, desde Riachuelo y desde Colonia. Desgraciadamente esto se coartó súbitamente y durante mucho tiempo no se pudo volver a exportar. Tuvimos nosotros un sutil intento hace algunos años que duró muy poco tiempo. ¿Cuándo fue eso? Esto fue en la primera presidencia del presidente Kirchner. Así que los 70 años estos no son de prohibición absoluta, hubo una ventanita ahí. Muy sutil, te diría, Emiliano, muy sutil, fue más una expresión de deseo que una realidad, y nuevamente se dio estas externalidades, como dice Guillermo, donde se cortó el comercio entre los dos países. Sí, a propósito de ese pasado, yo les comentaba antes de empezar la entrevista que yo, y quizás muchos de nuestros oyentes, se encontraron con ese pasado haciendo turismo en el departamento de Colonia, ¿no? Por ejemplo, en la estancia Indaré, ¿no? Allí en paraje Boca del Rosario, en la ruta 1, kilómetro 123,5. Allí justamente hay para ver lo que fue una fenomenal instalación dedicada a esta producción minera, que tiene como curiosidad y como punto más fuerte de atractivo las locomotoras a vapor enanas, ¿no? ¿Cuántas tenían? 12 locomotoras con las cuales transportaban los vagones hacia el puerto ahí mismo, ¿no? En el propio establecimiento. Tal cual. Eso te demuestra la magnitud de lo que era la minería. Los ferros fueron cuarta generación. De hecho, hoy día Facundo está al frente del emprendimiento familiar que ha dado de comer a 4 generaciones en la región. La magnitud de 7.500 personas trabajando en un yacimiento minero es algo que es difícil de imaginar. Sí. Puerto y vía férrea, esa estancia tiene hotel, un restaurante. Pueblo adentro, ¿no? Es un pueblo adentro. Sí. Esto era muy común. En la minería, en esas épocas, se desarrollaba de esta forma. Normalmente el yacimiento no lo podés trasladar. Donde está el recurso mineral es donde se desarrolla la región. Era muy común esto, es muy propio de la minería en general, en las cementeras, por ejemplo. En la Argentina y en Uruguay se desarrollan donde vos tenés la caliza. Hoy hacías mención recién a la calidad de la piedra de Uruguay. Uruguay tiene en el departamento de Colonia un granito de excelente calidad. Y como bien dijo Guillermo, los recursos minerales en Argentina están a 350 kilómetros de la capital, que suele ser, como pasa en estos países, más centralizada su economía en capital, el lugar de mayor consumo, mientras que nosotros desde Colonia estamos a 50 kilómetros. La ecuación más lógica debería ser que nosotros podamos llegar sin ningún problema a Buenos Aires, ¿verdad? Sí. Debería ser. Aún así, porque además él ha tenido que enfrentar muchas... Esa distancia desde la costa de Colonia es 50 kilómetros, decías. Aproximadamente. Pero que además se recorre en vía fluvial, se recorre en un barco o en una barcaza, ¿no? Tal cual. Lo que también tiene sus ventajas desde el punto de vista del costo de ese transporte. Es que en realidad, digamos que una de las razones de existir de Canteras Riachuelo fue su mirada hacia atender el mercado de Buenos Aires. La minería tiene esta particularidad, los efectos logísticos tienen mucha incidencia, o sea, los fletes son
fuertes sobre la piedra, porque la piedra es un commodity. Entonces, en cualquier país desarrollado nadie puede pensar en trasladar piedra a más de 30 kilómetros. Si tú vas a Europa, nadie traslada piedra a más de 30 kilómetros. En Latinoamérica es más común esto, pero también es común encontrar que los fletes son muy caros. Con lo cual, por ejemplo, los yacimientos mineros en el centro de la provincia de Buenos Aires, que están a 350 kilómetros, un flete de camión de 350 kilómetros es en teoría un poco más alto que un flete fluvial de 50 kilómetros, con lo cual la ecuación nos debería dar para poder llegar al lugar. Con la ventaja además de que no se congestionan las carreteras, por supuesto, las calles, desde el punto de vista de sustentabilidad es brillante. La contaminación incluso es menor, etcétera, ¿no? La contaminación por el combustible de los camiones, ¿no? Todo eso está en la ecuación. Todo está contemplado. Primero que es carga granel. Hay mucho menos manipuleo, hay mucho menos emisiones. La descarga es más localizada en los puntos de distribución. Tú no puedes venir entrando a Buenos Aires con camiones que carguen 28 toneladas, hay que volver a trasvasar cargas. Entonces, esto es óptimo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones que están dándose ahora para que el gobierno argentino tome la medida que tomó, la de abrirse al mercado uruguayo? Por un lado, la calidad de la piedra de acá de nuestro país, que ustedes ya mencionaron. Supongo que también está este factor costos de por medio. ¿Y qué pasa? ¿Hay un plan de obras que requiere de este material? Claro. Mira, hace aproximadamente 1 año y medio nosotros empezamos a trabajar en este proyecto. Cuando, recuerdo bien, el presidente Macri se juntó con Tabaré Vázquez aquí en Uruguay, y bien había asumido su presidencia, su mirada hacia Uruguay fue otra. La primera actitud de Macri fue derogar el decreto que prohibía el trasvaso de cargas en el puerto de Montevideo, que no tuvo razón de ser. Entonces empezó una relación mucho más amigable entre países, como debería haber sido siempre. De la mano de esto, Macri lanzó en su país una política un tanto keynesiana, tratando de hacer inversión desde lo estatal para activar un poco la economía. Como suele ocurrir en los avatares de la economía argentina, todos los empresarios mineros se tomaron su tiempo para ver si esto iba a ser sustentable en el tiempo, pero a lo largo de todo el 2017 la demanda fue creciendo. Y como en cualquier proceso productivo, por mejor interés que uno tenga en su negocio de aumentar sus producciones, todo tiene un límite. Después, para determinados umbrales de producción requiere inversión. Las inversiones llevan su tiempo, los equipos son de origen americanos o europeos, tienen que llegar, con lo cual iba a haber, lo lógico que está ocurriendo hoy es un pequeño delay, un pequeño retardo del incremento de la producción propia en Argentina, pero sí creció la demanda más rápido que la oferta. Es allí donde nosotros pensamos en empezar a exportar. Que nos hubiera gustado empezar antes, pero no es tan sencillo, es como decimos así habitualmente, no es soplar de hacer botellas, ¿no? Me pregunto a qué se dedicaba esta cantera hasta ahora. Me pregunto cuánta actividad tenía la que ustedes dirigen, la que ustedes tienen allí en Riachuelo, y cómo cambia a partir de este momento el escenario. Vamos a charlarlo enseguida. Uruguay retomó, después de varias décadas, la exportación de piedra partida a Argentina. Es una noticia que pasó casi desapercibida, pero que le da impulso a un tipo de minería ecológica, según se destacaba recién, que en su momento generó unos 14.000 puestos de empleo solamente en el departamento de Colonia. ¿Qué escenarios se abren? De esto estamos conversando esta mañana con el geólogo Guillermo Popelka y con el ingeniero Walter Canata, argentino, gerente general de Canteras Unidas del Riachuelo. Guillermo, Walter, antes de seguir con la entrevista, les propongo escuchar al director nacional de Minería y Geología en el Ministerio de Industria, Energía y Minería, Néstor Campal, también geólogo, ¿no? Sí. Campal, cuando lo consultamos ayer, se mostró muy optimista al analizar la reapertura de estas exportaciones. Lo planteó así. Es una muy buena noticia para el país. Es una situación que probablemente esté hoy más que nada motivada por un pico de consumo, pero creo que es el momento de abrir una corriente exportadora y colocar un material de altísima calidad, porque la roca uruguaya que se explota en Colonia es de altísima calidad para la construcción de hormigones de alta resistencia, arena de muy buena calidad. Los usamos para nosotros, pero estaría muy bueno poderlos compartir con nuestros hermanos argentinos. ¿Algún comentario de ustedes? No, solamente que
creo que hay un caso de sinergia entre el interés privado y el interés público, como está diciendo mi colega, el director de minería, y tenemos que aprovechar esa conjunción tan positiva que no siempre se encuentra. Así que... ¿Y en el sector privado qué tipo de acuerdos, qué tipo de coordinación hay en esta materia? Recordábamos recién que en su momento, en el momento de esplendor, hubo una cantidad de canteras solo en el departamento de Colonia. ¿En qué están? ¿Están en comunicación? ¿Cómo es eso? Bueno, desgraciadamente pasó tanto tiempo de esa desarticulación de la exportación que la mayor parte de esos yacimientos ya no están funcionando, ¿verdad? Lo que sí fue muy positivo, y coincido con lo que dice Guillermo, el director de Dinamige, el geólogo Campal, con muy buen criterio, propuso al sector formar una cámara empresarial, una cámara minera, la Asociación de Propietarios Mineros, que se formó hace pocos meses, y en ese camino estamos haciendo sinergia positiva. De hecho, este año ya hicimos 3 encuentros. El primero fue en Canteras Riachuelo, el segundo fue en Canteras Montevideo, el tercero fue en la propia Dinamige, donde se charlan temas diferentes con distintos expertos, cosas que fortalecen la actividad en el sector, sumando, digamos, buscando lo positivo. Ahora, el oyente puede pensar, ¿por qué celebrar esta línea de negocios? ¿Se trata de una producción de escaso valor agregado que dará trabajo, sí, a muchas personas, pero a personas con escasa calificación, por lo tanto va a pagar sueldos bajos? ¿Qué dicen ustedes a esa objeción? Dile. Mira, yo creo que en el expertise de tratar de aumentar el PBI de un país, cualquier tipo de actividad es importante. Y de hecho, el mundo ha ido cambiando. Yo recuerdo, si bien no soy tan mayor, que cuando era niño, los países se ponían contentos cuando una multinacional se centraba en su país, porque en ese momento las industrias, ustedes podrán recordar lo que fue el Anglo en Fray Bentos, en ese tipo de épocas le daba trabajo a 5.000 personas un frigorífico. Hoy el mundo ha cambiado. Las economías del mundo se sustentan más en las pymes y no en las grandes empresas. Una cementera que cuando producía en el año 50 1.500 toneladas de cemento trabajaban 3.000 personas, hoy trabajan 250. El concepto claro es que la industria pyme sostiene regionalmente la economía. En el caso particular de Canteras Riachuelo, el pueblo de Riachuelo tiene 30 personas trabajando, más todo lo que por derrame genera. Entonces, no va en desmedro a otro tipo de actividades. Los sueldos en minería no son tan bajos, la mano de obra es calificada, porque no cualquiera maneja una retroexcavadora en un frente cantera. Pregunta Miguel, uno de nuestros oyentes. Bueno, empieza con una aseveración. Qué buena oportunidad de trabajo esa cantera, va a impactar por la cercanía con Juan Lacase. ¿Es una oportunidad para Juan Lacase? ¿Qué calidad de recursos humanos requiere? ¿Cuántos? ¿Cuándo? Juan Lacase se fundó por actividad minera. En los orígenes fue minero. Eso me consta a partir de este libro de historia de la minería en el Uruguay a comienzos del siglo XX. A ver, vamos a... No sé si los oyentes conocen este libro. Va a ser bueno recomendarlo, ¿no? Sí, yo creo. Es un libro de Néstor Beaumont Santana. Exacto, sí. Recorre el periodo 1903-1930. Una historia poco conocida. Exactamente, la minería. Y todas esas localidades de Juan Lacase, Conchilla, Riachuelo, o sea, Bocas del Rosario, son a partir de las de actividades mineras que se iniciaron y luego derivaron en otras industrias. Y bueno, la minería tuvo estos avatares que hemos descrito, pero que estamos en condiciones de reactivar si realmente se renueva el mercado argentino de esta minería no metálica, ¿no? Dice otro de los mensajes que llega desde la audiencia, en este caso de Marcelo: en una hora salgo para Colonia, pensaba pasar por Riachuelo a conocer la zona. ¿Existirán los caminos o la minería ya los destruyó? Pregunta. ¿Cómo es eso? No, va a ser más que bienvenido si quiere recorrer la zona, no. Los caminos están en excelentes condiciones, de hecho salen muchos camiones diariamente, por suerte. Hablemos de este establecimiento. Ustedes, las Canteras Unidas del Riachuelo, están a pocos kilómetros de Colonia del Sacramento, ¿no? Próximo a la desembocadura del río Riachuelo en el Río de la Plata. Exacto, el yacimiento está exactamente a 20 kilómetros de Colonia. Cuando tú vas por ruta 1 hacia Colonia, a mano izquierda. Sí, para que el oyente se ubique, donde está el cartel
que a la derecha lleva a la Estanzuela, ¿no? Exactamente. A Bueno. la derecha está Anzuela, a la izquierda el pueblo de A la Riachuelo. izquierda están ustedes. ¿Qué hay que hacer? ¿Cuántos kilómetros? Al final del camino, a unos 2 o 3 kilómetros, el yacimiento es lindero a lo que es el Riachuelo y al Río de la Plata. Bien. ¿Qué extensión tiene? Son 250 hectáreas, todo el predio, ¿verdad? El yacimiento es mucho más pequeño. El frente hoy de explotación serán unas 30 hectáreas. 30 hectáreas. Quiero hacer hincapié en esto, o sea, el gran boquete o afectación de territorio son nada más que 30 hectáreas, ¿no? Para que vean que no es depredar el territorio nacional. Y a propósito de, antes de seguir con las características de esta cantera, ya que estamos con los planteos que hace Guillermo Popelka, viendo cómo es esta minería, ¿qué pasa con los explosivos? ¿Cuál es el impacto sonoro, el impacto en materia de vibraciones en el entorno, etcétera? Aclaralo, Mira, ingeniero. Emiliano, está bueno que hablemos de este tema y te explico por qué. En algún momento, en algún encuentro con el rector de la Politécnica de Madrid, que es la segunda escuela de minas más vieja del mundo después de la de Pekín, en una charla él dijo algo que a mí mismo me asombró y trabajo en minería, que los áridos son la segunda cosa que se consumen en el mundo después del agua. Y esto es real. Ahora, como cualquier Qué tipo suerte que me ocupo del primero también. Como ocurre siempre, en los temas que tienen que ver con la Pachamama, todos estamos más susceptibles. En general, nadie opina fácilmente de otro tipo de industrias. Hoy, cualquier persona que nos esté escuchando, si mira a su alrededor, va a ver minería. Con lo cual, es sano y se puede, como en cualquier otro tipo de industrias, hacer las cosas bien. A veces, como en otras áreas, el que las hace mal sale más fácilmente en los diarios que el que las hace bien. El concepto de minería sustentable es totalmente desarrollado en el mundo. La minería convive con el turismo, convive con las ciudades. De hecho, las empresas respiran en sociedades y así debe ser. Riachuelo es un claro ejemplo. En el predio de la cantera hay una escuela, hay un club, hay 4 generaciones de personas que se han desarrollado en torno a la cantera. Y las tecnologías nos han ayudado mucho. Hoy por hoy tú tienes una removida de lo que es la capa fértil que se guarda para remediar el terreno después. Las voladuras son tan controladas, con explosivos tan controlados. Mi escritorio está a 200 metros del frente de cantera y a veces hay una explosión y yo ni la escucho. Se llama explosión, pero te digo que son detonaciones tan controladas que prácticamente no se sienten. Entonces, es importante que esto lo sepa la audiencia. Y en cuanto a qué tipo de recursos humanos demanda una mina como esta, también estaba en la pregunta del oyente. Es mano de obra especializada, porque hay una particularidad. Todavía sigue siendo una industria artesanal. Tú puedes tener la mejor retroexcavadora del planeta, depende de quién se siente en ella, es productiva o no lo es. Porque no son producciones en serie como una fábrica que ensambla un automóvil. Aquí el método de producción de Toyota no se puede adecuar demasiado. Cada minero trabaja en su puesto de trabajo, es responsable de la máquina que está conduciendo y su productividad depende mucho de su capacidad. Y de hecho hay puestos mucho más claves como la persona que va a barrenar, que es el que perfora la roca y es el que la carga con el explosivo en la medida que corresponde y lo conecta como corresponde para una detonación bien controlada. Y tras la voladura, el frente puede tener una forma novedosa, que haya que enfrentar partes que son distintas y toda la maquinaria se tiene que adecuar a lo que resultó de la voladura, que puede haber sido más o menos fuerte o los bloques dispuestos de una forma impredecible a veces. Tal cual. De hecho, se maneja todo esto, pero siempre dependemos de la naturaleza, como está el yacimiento. A veces los bloques salen más pequeños, más grandes. Por eso es muy artesanal el trabajo del maquinista. Creo que tenemos imágenes de cómo luce esta cantera en particular, las canteras unidas del Riachuelo. Podemos ponerlas en la emisión en video para quienes nos están siguiendo por internet. Justamente, ¿alguna pregunta más sobre este establecimiento en particular? ¿Tiene un muelle propio para cargar la piedra? Ese es un muelle de canteras histórico. Siempre se cargó piedra desde allí para exportar a la Argentina. De hecho, es lo que estamos retomando. Nosotros iniciamos una exportación desde nuestro muelle propio. Tenemos una cinta transportadora donde están los acopios de la planta de trituración que directamente carga sobre la barcaza que seleccionamos para esto. Es importante que te aclare lo siguiente, porque
a pesar de que parezca algo tan sencillo como llevar piedra a la Argentina, en toda la cadena de valor esto hay un montón de avatares, desde temas legales, barreras formales, barreras informales. No deja de ser una exportación, con lo cual tenés actores de un lado y del otro, todo un tema administrativo, mucha gente trabajando en la causa, empresas fusionadas como la naviera con la empresa que produce y la empresa que descarga y el cliente que recibe. Para que lo visualicemos, trabajamos mucho en esto y es un esfuerzo importante lograr el objetivo. Por eso la primera barcaza que salió de Uruguay después de tantos años fue un momento de mucha alegría para todos. ¿Qué estaban haciendo hasta ahora allí? Mira, la cantera históricamente, como concepto, siempre cuidó mucho sus recursos humanos. Tiene una infraestructura preparada, tanto en equipos como gente, para un nivel de producción muy alto. Por eso hemos participado de todas las obras más grandes o de las que hemos podido en torno a la región. Por ejemplo, fue una de las principales proveedoras de Montes del Plata, hemos hecho muchas obras de escollerado, hemos hecho obras en Montevideo. Claro, nuestro sector central es la construcción. Cuando la construcción decae, la situación se nos complica. Por eso es que la pata de exportar puede darnos un mix entre el mercado interno y externo que nos haga mantenernos sobre el punto de equilibrio con un poco más de tranquilidad. La primera exportación, la que salió desde Puerto Riachuelo, fue de 2.000 toneladas, ¿no? Exactamente. ¿Y qué es lo que viene ahora? Bueno, esa es una pregunta interesante. ¿Cuál es el potencial? Ustedes son muy entusiastas. ¿Qué es lo que imaginan? Aquí hay dos cosas fundamentales. El hito principal es haber roto con el paradigma de no poder exportar y haberlo logrado desde el punto de vista operativo con todo lo que conlleva y iniciar un mercado nuevo. Esta exportación fue este mes, ¿no? Sí, exactamente, hace 2 semanas. Perdón, en junio, exactamente. En el mes pasado. Entonces, ¿qué ocurre? Entrar a la Argentina y romper estos paradigmas fue todo un tema, ¿no? Como te explicaba muy bien, hay barreras formales e informales que las hemos podido subsanar. Por otro lado, esto imagino que puede haber hasta un lobby de los transportistas de carga, ¿no? De los camioneros oponiéndose a un negocio como este. No los podemos nombrar porque se van a enojar mucho, Emiliano, me parece. Los camioneros están pero no a pie de guerra. No escuchan la radio. A pie de guerra, no. Están del otro lado. Emiliano, te diría lo que decía mi abuela, en todos lados se cuecen habas. La realidad es que las barreras informales existen, pero bueno, las hemos subsanado porque tenemos un vínculo muy bueno con los mineros del otro lado y demás, ¿no? Aparte, lo nuestro es muy humilde, es un proyecto que irá en crecimiento, pero en una escala mucho menor de lo que puede ser hacer un daño económico a los mineros argentinos. Dista mucho de esto. Pero para nosotros puede significar un nivel de exportación de volúmenes de 100 millones de dólares. Eventualmente, no sé si te parece o exagerado. Yo escuchaba números hasta más optimistas que eso, 300 millones de dólares. Fantástico. ¿Puede ser? ¿Se puede llegar a semejante número? Todo se puede. En realidad lo que nosotros apuntamos es abrir el mercado y hacer un puntapié inicial. El potencial de esto no lo podemos medir. Desgraciadamente tenemos un punto que nos juega en contra, que es la oscilación del dólar en la Argentina. Ajá, claro. Imagínate que cuando nosotros empezamos con esto el dólar valía 19 pesos argentinos, hoy vale 30. Entonces, lo que nosotros vendemos es piedra, no es petróleo. Es difícil absorber esas oscilaciones. De hecho, en este momento estamos muy complicados por el tipo de cambio. Este es el peor momento, seguramente, de los últimos tiempos. Exacto, pero después de todo el esfuerzo de haber puesto todo esto en marcha, tenemos toda la intención de sostenerlo como podamos, hasta que los vientos soplen de proa, ¿no? Claro. Bueno, y entonces aprovecho para plantear la última pregunta. Suponiendo que estas oscilaciones de la moneda se acomoden, dejando de lado este factor a un costado, ¿de qué depende que se desarrolle en sus posibilidades este rubro de producción y de exportación minera? ¿De qué depende? ¿Qué otros elementos tienen que conjugarse? Y bueno, acá el inversor y el exportador es el que tiene más conocimiento de los puntos en la parte comercial. Yo me puedo emitir opinión sobre la geología, pero eso ya lo he hecho. Mira, yo te separo básicamente dos cosas. Hoy la operación ya está armada. Lo que no depende de nosotros, sea que el tipo de cambio en Argentina no se dispare y la política que lleva adelante Macri no se frene, con lo cual si no se frena la obra pública, la demanda se va a sostener, para lo cual nosotros vamos a tener mercado. Del punto de vista interno,
Por suerte en nuestro país no tenemos oscilaciones que nos preocupen demasiado. Fíjate que la oscilación del dólar en Uruguay fue mucho más sutil que en Argentina. Lo que sí, todo suma. Proyectos que estamos tratando de elaborar con la gente de Dinamige, como por ejemplo, no tener que pagar un canon minero al poder exportar, o algunas cosas que estamos tratando de negociar con el Ministerio de Economía, que es lo poquito que gastamos en los aranceles de exportaciones, que tengamos una devolución. Amén que esto, el mismo gobierno uruguayo nos exige invertirlo, que para nosotros es fantástico, porque para poder incrementar la escala de exportación vamos a tener que seguir invirtiendo en maquinaria. Estas pequeñas cosas nos suman, o una tasa que nos podamos reducir en nuestro puerto a través de hidrografía. Cada pequeñez es significativa porque el valor de la piedra no es tan importante. ¿Cuánto es el valor de la piedra? El valor de la piedra oscila entre los 18 y 20 dólares. Pero la tonelada. La tonelada. Sí. Imagínate que el flete está entre 10 y 12 dólares. O sea que la mitad de eso es flete. O sea que estamos llegando con un precio piso de 35 dólares Argentina y es lo que vale. O sea que $1 de diferencia no suma. Guillermo Popelka quiere agregar algo sobre el final. ¿Cuál es exactamente? No, creo que exportar una cosa que tenemos abajo del suelo, enterrada, y hacerlo un ingreso genuino a nuestra economía, vaya si es necesario. Cuando ayer nos enteramos que debemos 40.000 millones de dólares, que el déficit fiscal es del 4%, es decir, que en las cuentas públicas está tan mal que poder exportar algo que está muerto ahí abajo y transformarlo en divisas es una muy buena noticia para el país y creo que todos tenemos que remar en ese sentido. Guillermo Popelka, geólogo, consultor en agua subterránea, geotermia y medio ambiente. Walter Canata, ingeniero y MBA argentino, gerente general de Canteras Unidas del Riachuelo. Gracias por acompañarnos esta mañana. Un gusto, Emiliano. Suerte. Gracias. Después nos Muchas cuentan, gracias. después nos cuentan cómo sigue esto. Bueno, Encantado. gracias.